Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, acá Roxana Abril otra vez en Radio Mantra. Y hoy el tema que preparé para el día de hoy es sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lado oculto o el lado metafísico o el lado esotérico del lenguaje y el poder que tiene no solamente creador de realidades, sino el poder que tiene a nivel energético, ¿sí? Y esto me trajo a reflexión este tema, el tema del lenguaje, por este famoso, entre comillas, voy a poner lenguaje inclusivo, ¿no? Y pongo entre comillas inclusivo, eh, como, tanto como mi profesión de abogada, como en forma social también, o cuando voy a alguna clase, o cuando voy a algún grupo, o cuando voy, bueno, no sé si les pasa a ustedes también, ¿no? Que van y que están todos, todas, todes, o sea, ya no sabemos cómo referirnos, cómo hablar. eh, y por eso me puse como a investigar un poco este tema del lenguaje, porque claro, quizás yo soy de otra generación y para mí decir todos está perfecto y me siento incluida, no me siento excluida porque soy mujer. Y quizás tiene que ver con un tema generacional o con un tema de mentalidad o con una costumbre. Más allá que me resulta sumamente incómodo decir todas, todos, los, las, etcétera, ¿no? Pero más allá de lo que a mí me parezca o no me parezca, o cómo me sienta cómoda o no, yo quise investigar un poquito más, porque tanto por el coaching, ¿no? Una de las bases del coaching ontológico es la ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje desde este lenguaje que crea, que describe, que declara, que ofrece, que va, digamos, moldeando la realidad a la medida que va hablando, que se va manifestando, que se va expresando. Y por otra parte, desde un lugar más espiritual o más, vamos a poner más espiritual, no holístico todavía, sino espiritual, y quizás en algunos casos hasta religioso, todos sabemos que eh, primero se hizo el verbo y luego Dios creó el mundo. Entonces primero estuvo la palabra, siempre la palabra. Entonces la palabra tiene realmente una fuerza impresionante. Encontré unos libros muy interesantes que después se los voy a compartir, pero quiero ir un poquito al tema que les quería compartir hoy, de este lenguaje, y pongo entre signos de interrogación. ¿Inclusivo? ¿Realmente es inclusivo? Y voy a compartir esta mirada desde tres campos, ¿sí? Primero es de un lugar lineal, lineal, horizontal, práctico, semi-filosófico, semi-político, ¿sí? Y digo semi porque hay como una mezcla, ¿no? En esta supuesta practicidad y en esta promoción política de distintos organismos, hasta desde los gobiernos nacionales, al menos acá en Argentina y veo que en otros países también, y las Naciones Unidas. Eh, y digo semi porque siempre puede haber, por supuesto, personas muy bien intencionadas, yo siempre creo en eso, eh, donde van sumándose a egregores. Yo ya he hablado de lo que son los egregores, creo que todos sabemos lo que son egregores, son estas formas de pensamiento que van creando realidades, gente muy bien intencionada que se suman a un egregor y van creando una realidad determinada en base a este supuesto pensamiento libre, digo, supuesto pensamiento libre y supuesto pensamiento o forma de ver del lenguaje y cómo nombrar eh, a las personas en supuesta libertad, ¿no? En supuesta libertad. Acuérdense que también hice un programa que se llama No todo es lo que parece, ¿sí? Y vamos a abordarlo también ese desde un punto de vista muy lineal, muy práctico, muy político barra filosófico, barra social. Vamos a abordarlos de un lugar más metafísico, ¿sí? También un poquito filosófico, donde vamos a traer este lugar metafísico, vamos a traer la ley del uno y las leyes del Kybalión. Yo siempre en todos mis programas y en la forma en que ejerzo no solamente mi profesión de abogada, sino
mi ejercicio como mentora bueno, y acompañante en procesos personales de despertar, trabajo con estas leyes, con la ley del uno, las leyes universales, la ley de Equivalión. Entonces vamos a verlo también desde ese lugar, desde digamos, desde esas leyes, ¿no? Que no son las leyes de las Naciones Unidas, ni la ley de lo que diga el gobierno de turno. Em, y también vamos a verlos lugar desde un punto de vista energético, ¿sí? Desde un punto de vista frecuencial. Como cuando digo frecuencial energético, me estoy refiriendo a la frecuencia que, emocional que se activa con determinadas formas de hablar o con determinadas formas de conectarnos con un otro. Porque acá cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, estamos hablando de un lenguaje que me conecta con un otro, que me pone, ¿no? Me conecta con un otro, me acerca o me aleja de un otro. Eh, entonces vamos a irlo desde este lugar práctico, práctico lineal, donde yo me pregunto, ¿dónde nació esto de decir todos y todas? ¿Dónde nació? ¿En qué momento empezó? ¿Dónde se coló? ¿Dónde se coló esta idea? ¿Quién coló esta idea? ¿Quién trajo esta idea? Porque ese quién, luego vinieron unos quiénes. Ese quién trajo esa idea, ¿estaba en coherencia? Porque una cosa es, eh, les quiero leer unas partecitas también del tema del significado oculto del lenguaje. Una cosa es que yo, Roxana, diga, qué barbaridad, estamos usando un todos que excluye a las mujeres porque estamos hablando en masculino, que ese es el argumento, ese es el argumento formal o el argumento al menos conocido, y estamos dejando de lado un montón de personas de que ni se sienten hombres, ni se sienten mujeres, ni no se sienten incluidas. Entonces estoy excluyendo. Ya empezamos ahí con el todos y todas. Y acá en Argentina, puntualmente en Argentina, la moda esta, apareció a raíz de una persona, una política muy conocida, actualmente incluso. No voy a hablar de, a mí no me gusta la política, saben que no me interesa, no me importa nada, realmente, porque en una época yo creía mucho en eso y ahora, luego del 2020, nada. Esa es mi opinión personal. Pero vamos a poner un poquito el ejemplo concreto porque muchas personas conocen de quién estoy hablando. Y esa persona representa un grupo de personas, porque quienes se sienten identificados con no me consideran, con lo cual tengo que decir todos y todas para que todos se sientan incluidos, no me consideran. eh, Hay personas, les decía, que se sienten identificados con esta necesidad de marcar esa diferencia. Y ojo lo que estoy diciendo, desde el lenguaje, marcar esa diferencia, ¿sí? Y otros que no les importa, dice a mí, por mí decir todos, que a mí me da exactamente lo mismo. Me parece mucho más complicado estar aclarando que decirlo directamente como toda la vida se dijo, ¿no? Ya hasta la Real Academia Española dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, como lo diga la gente está bien, a nosotros nos da lo mismo, ¿sí? Pero siempre se usó, digamos, como el todos, y es más, como la ley del uno, la ley del uno no es la ley de la una, es la ley del uno, en esa forma como para integrar a todos los géneros y a todas las personas. Ahora, si yo digo esto que digo, todos y todas, o todes, ¿sí? Y yo encarno adentro mío y en mi forma de ser esa coherencia y respondo a esa coherencia. ¿Qué significa respondo a esa coherencia? Si otro me dice todos y yo no estoy de acuerdo, igual lo acepto, no me parece mal, porque estoy incluyendo, porque estamos hablando de un lenguaje que quiere incluir y no excluir, no quiere segmentar. Entonces que cada uno diga lo que quiera, no obligo al otro a hablar de una forma distinta. O sea, tengo una energía frecuencial de coherencia. Ahora, si yo eso lo estoy manifestando y diciendo para marcar una diferencia, para marcar una división, para marcar una separación en un tiempo, y ahora me voy a empezar a meter más en lo metafísico, en un tiempo donde el mundo
la conciencia, la energía nos está llevando a la unión, a la no dualidad. Entonces habría como una especie de contradicción. A ver, quiero ver si estoy siendo clara. Por un lado, desde quienes se expresan de esa forma y eso dicen o intentan o sostienen que es para incluir. Entonces, ¿desde qué energía vibracional, frecuencial lo digo? Desde te estoy mostrando que quiero incluir, pero si vos me hablas distinto, no te incluyo. Eso es una energía, de hecho, al menos acá, quien ha encarnado, digamos, el origen de esta forma de expresarse, claramente no tiene esa energía. O sea, la energía fundacional, colectiva, ¿no? De quien ha iniciado eso es, si todos dicen o hablan como yo quiero hablar, está buenísimo. Ahora, lo demás no lo acepto. ¿Hay coherencia ahí o no hay coherencia? O sea, ¿hay coherencia o hay incoherencia? Entonces, si hay una incoherencia energética, ¿qué sucede? Como hay una incoherencia energética, como somos mamíferos que sentimos, vibramos y recibimos lo que el otro recibe, ese egregor que se hace en ese lenguaje en base a esa incoherencia energética genera en el colectivo, genera en la comunidad, genera en la energía una energía de crispación, de que hay algo que no me está cerrando, de que hay algo que me hace, ¿no? Me pone incómodo, porque no estoy incluyendo realmente. Estoy dividiendo y estoy separando y estoy excluyendo incluso. Y ahí vamos a la parte energética. Vamos a la parte energética. Si estamos como ya con este Plutón en Acuario, con esta era de Acuario ya, con esta quinta dimensión ya con las puertas abiertas, hablando en base a la ley del uno, en base a la ley del uno, dándonos cuenta que somos un todo, que somos uno, lo que estamos haciendo con este lenguaje supuestamente inclusivo es fragmentar y dividirnos. No solamente con el lenguaje, sino lo que sentimos, tanto diciéndolo desde la incoherencia, como recibiéndolo desde la ¿qué me están diciendo? Entonces, esa forma promovida por las Naciones Unidas, promovida por los gobiernos, promovida por vaya a saber qué agenda, ¿sí? Vaya a saber qué intención. Energéticamente, lo que va logrando es como si estuviésemos nadando contra la corriente. O sea, la corriente se abre todo, se abre la quinta dimensión, se abre esta conciencia de unidad, se abre el campo cuántico, nos estamos dando cuenta que somos un uno, que somos un todo, como esta ley del uno, no de la una, del uno. Lo digo, cuando estaba repasando lo de hoy me di cuenta, dije, encima la ley del uno también lo marca, ¿no? Esta ley del uno, y nosotros hablando, declarando, manifestándonos, incluso a veces por compromiso, porque ni siquiera estamos ni de acuerdo, ni nos importa, o no sé, o no nos resuena, pero decimos, bueno, por las dudas, para que nadie se sienta excluido, digo, todas, todos, todes, todix, qué sé yo, ¿sí? Estamos fragmentando y, y complicando, es como energéticamente, ¿no? Como eh, este movimiento ascensional energético estamos teniendo. ¿Se entiende? Es como si tuviésemos, no sé, como wow, tenemos como la oleada de la ascensión y nosotros con esta forma de declarar, de hablar, de sentir, porque esto es una cosa que se siente vibracionalmente, estamos eh, como que nos estamos auto boicoteando, vamos a decirlo a ver bien claro, nos estamos poniendo nosotros solos palos en la rueda para no ascender. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Acuérdense que Crayon nos dice en su libro El viaje a casa, no todo es lo que parece.
no todo es lo que parece. Y de nuevo, no todo lo que parece esta forma que supuestamente nos da mayor inclusión, lo que está haciendo es fragmentando esa energía, esa declaración, esa, a través de incluso nuestra energía emocional, está fragmentando y nos estamos poniendo palos en la rueda, estamos como rompiendo el puente que tenemos ascensional, porque el lenguaje tiene un poder enorme y cuando ese lenguaje está en incoherencia con el sentir, con la energía, con, con el pensar, con el actuar, ojo, porque si yo digo todas esas cantidades de palabras para nombrar a alguien, pero después estoy actuando en forma incoherente, lo único que hago es pongo palos en la rueda al proceso ascensional. Entonces, ¿es tan inocente esta moda puesta? Por eso arranqué con lo político, con lo supuestamente políticamente correcto, ¿sí? Por eso arranqué con eso. ¿Es realmente inocente o es realmente porque quiero incluirme, sentirme incluida o porque quiero incluir a otros cuando luego en la acción no respondo a esa declaración y lo que genero es esa sensación, como decía, los corazones, ¿no? Los que, los que ¿no? Los corazones de los que están escuchando, sintiendo, ¿no? Que, ay, sí, qué bueno, vamos a hablar todos así, ¿no? Y desde qué lugar energético lo hago, desde la bronca, desde, son, no sé, porque este mundo machista o este patriarcado, ¿no? Y yo lo estoy teatralizando exageradamente, ¿ok? Y es lo que yo pienso. No creo que, no pretendo que nadie piense o que todos piensen exactamente igual. Eso es lo que yo pienso y sí me interesaría compartir esta opinión. Porque fíjense, encontré un libro maravilloso que se llama de Ted Andrews, La curación por la música, transformación de las energías mediante los sonidos. Y es una maravilla porque acá en este libro hablan del significado oculto del lenguaje, están hablando de la vibración y de la frecuencia de las palabras y de la intención de esas palabras. ¿Ok? Miren, miren lo que les estoy diciendo. Está hablando este libro, es un libro de un científico, ¿sí? Eh, y fíjense que acá dice en este libro que los antiguos utilizaban la simbología para transmitir gran parte de sus enseñanzas, porque eran conscientes del poder de las palabras y las lenguas, o se usaban simbología porque no querían ni siquiera nombrar las palabras. Y el maestro seleccionaba las palabras en forma muy, muy precisa, ¿sí? Eh, Fíjense, Pitágoras, que era un ejemplo, un gran maestro, se colocaba una máscara de manera que sus alumnos fueran influidos por las palabras en sí mismas y no por sus expresiones faciales. Eh, Y una de las cosas que dice acá este libro, que los que querían aprender el significado oculto del lenguaje, porque es enorme, y el poder de las palabras, en primer lugar tenían que desaprender la utilización anterior de las palabras y abstenerse de los métodos para hablar en forma corriente, ¿sí? En las escuelas de sabiduría pitagóricas, los neófitos no hablaban durante los primeros 5 años, estaban en silencio antes de empezar a utilizar el lenguaje. ¿Mm? Eh, Tenían que tener esta habilidad de desarrollar el silencio, ¿sí? Para no revelar mensajes secretos, para no revelar pensamientos. Y la idea de la fuerza a través del silencio era ser consciente y trabajar en la realidad con la precisión luego de las palabras. Eh, las palabras y sus sonidos vibran en diferentes partes en el cuerpo, en diferentes chakras, y generan diferentes energías. Por eso les decía que cuando
de golpe alguien dice algo con este supuesto lenguaje inclusivo, hay algo en los corazones que se activa, ya sea rechazo, ya sea, sí, porque este mundo machista ahora van a ver, pero estamos muy lejos con este tipo de lenguaje, para mí, muy lejos de la inclusión, muy lejos del amor, eh, y muy lejos de poder comprender e integrar en nosotros esta ley del uno, muy lejos, porque nos estamos fragmentando para un lado o para el otro, nos estamos fragmentando. Entonces, un poquito ese era lo que les quería compartir en este encuentro de hoy. Les voy a agradecer un montón que me manden sus comentarios, qué opinan de esto, de este lenguaje inclusivo, casi impuesto. Y los invito también lo voy a hablar en otro programa, a empezar a sí traer el lenguaje del amor, que es otro lenguaje. No tiene nada que ver con el inclusivo o el no inclusivo, etcétera. ¿Mm? Así que bueno, les mando un beso grande, espero que tengan una hermosa semana, espero que tengan unas hermosas Pascuas, ¿sí? Que pasen unos días con muchísimo amor, con todo el amor de Jesús, que recuerden cómo hablaba Jesús, ¿sí? Decía poco, ¿m? Y con lo poco que decía y la forma que lo decía, incluía a otros, y no solamente, digamos, de la boca para afuera, sino realmente él abrazaba a todos, leprosos, eh, enfermos, ricos, pobres, todos. Y eso también es un lenguaje, y eso es inclusivo. Y no necesitaba estar diciendo todas, todos, todes, todix, nada. ¿Mm? Así que bueno, volvamos un poquito al origen y a la coherencia y a la conciencia. ¿Mm? Y ocupemos nuestra energía en temas que realmente necesitan de nuestra energía, en temas que nos unan, no en temas que nos dividan y nos fragmenten más. Beso grande. Chau, chau.